Tú sabes, la India tiene tradición de matemática. Ciertamente. Y Milenaria. Milenaria de matemática y tiene una prolífica población de desarrolladores, de programadores. Tanto que muchas zonas francas de programación, si se le puede llamar así, están en la India, ¿verdad? Es así. Aquí debiéramos de tener lo mismo. Hay una Debemos en República sustituir. Dominicana, oye, en República Dominicana hay talento en cantidad y calidad como para que podamos ser una mini India en zona franca de desarrollo. Aquí. Yo creo que hay calidad, pero cantidad falta. Fíjate. Y que a nivel zona franca es producción en masa. Sí, ¿Estás entendiendo? tiene que ser mucho. No es que tú me digas que hay de que 2 o 3 talentos porque conoces tus 2 amigos tuyos. Eso es lo que pasa. No, es que digamos en República Dominicana podemos encontrar y llenar un salón tipo call center de 600 brain que nada más baje el código de allá para acá del norte en comentarios y los tigres llenen los espacios en blanco. Que venga en pseudocódigo. Aquí hay empresas de desarrollo que tienen mucha gente, más de 100 personas, una plantilla de 200 o 300, pero cantidad para competir con la India. Obviamente la India es medio planeta, estamos hablando en proporción. Sí, exactamente, hablo de la proporción. Para nosotros tener zonas francas aquí, que yo tome toda la cantidad de call centers y tenga la misma cantidad de industrias de software, ¿eso se puede en la actualidad? Pienso que todavía no. Pienso que todavía a la educación en ingeniería de software le hace falta. Ahora sí voy a hablar de una institución, lo que ocurría en el ITLA en sus inicios, 2002, 2003, 2004, cuando mucha gente escuchó la oportunidad de que si tú te certificabas de CCNA, CCNP, tú tendrías acceso a un buen sueldo, a un buen trabajo, a oportunidades. Y mucha gente se certificó de CCNA, mucha gente se motivó a estudiar redes y de ahí salieron muy buenas personas en redes y luego se fueron a otras áreas de seguridad y son gente brillante. Yo creo que con el área de desarrollo debe de pasar eso en algún momento porque mucha gente siente que el desarrollo de software es muy difícil y no es difícil. Claro, tienes que tener el talento natural, eso te ayuda mucho. Pero entiendo que eso es lo que ha pasado. No se ha dado la motivación suficiente para que eso ocurra aquí, para que florezca. Quizás hacen falta que 2 o 3 personas se pongan a hacer algo y que tenga tanto impacto aquí que motive a los demás. Eso soy yo medio soñando. Creo que eso es lo que debe pasar, pero no ha pasado. No hay la cantidad suficiente para sustituir la cantidad de call center por granjas de software. Todavía no hay la cantidad de personas para eso. Hay unas mediciones que llegan aquí acerca de los niveles educativos dominicanos con frecuencia, que miden nuestros niveles en historia, en matemática, en esto, lo otro, y usualmente en República Dominicana quedamos en números lastimosamente bien bajitos. Ciertamente. En áreas que tienen que ver con la lógica pura y dura como las matemáticas. Estamos hablando a nivel bachiller, a nivel universitario, etcétera, etcétera. Claro. O sea, nosotros no somos conocidos como un país que en general a la población le guste la matemática ni las lógicas puras, duras. ¿Hay alguna relación, según lo que tú puedas entender, entre que no seamos un país que le guste la disciplina de la lógica pura y dura y las matemáticas a la baja proporción de buenos programadores que hay en el país? Pero primeramente no lo creo, porque las matemáticas que tú necesitas para aprender a programar no son tan difíciles. Por ejemplo, cuando tú aprendes a programar, tú nunca vas a ver un seno, tú vas a ver una función seno, un math.sin y el ángulo. Eso tú lo vas a ver, pero tú no necesitas ser un gran matemático para tú poder aprender a programar. Más adelante, si tú ves que tú necesitas matemáticas, si tú quieres hacer algo tipo Photoshop, que tú necesitas hacer ciertos cálculos, gradientes, logarítmicos, sacar integrales de ciertas cosas para poder trabajar con una imagen. Por ejemplo, cuando tú trabajas con los colores y con las imágenes, tú tienes que trabajar con series de Fourier. Todo eso, obviamente tú no lo vas a hacer, ahí no, porque tú no tienes un buen nivel matemático. A lo que me refiero es, ¿hay alguna relación entre las personas que prefieren, cuando están en el bachillerato, prefieren la clase donde hay álgebra, donde hay física, o sea, prefieren resolver ese tipo de problemas a escribir poesía, a aprender historia? O sea, hay una relación en el cerebro del individuo que tiene preferencia por las matemáticas para que podría tener preferencia por la programación. ¿Hay algún vínculo por ahí? Yo creo que no tanto, porque obviamente depende de lo que tú vayas a programar, hay lenguajes donde tú no necesitas saber de matemáticas, pero... Yo no me estoy refiriendo a que a la matemática, sino a la actitud de enfrentarte a ese tipo de problemas. Es decir, por ejemplo,
Normalmente, cuando tú te enfrentas a un problema de programación, tú necesitas poder organizar tus datos, organizar tu mente. Por lo menos tú tienes que poder, por lo menos, verbalizarlo el problema. Hay que entenderlo, cuál es tu problema. Y tal vez tú Tú necesitas tienes de que tener tener un tú camino a tienes que tener una seguirlo. capacidad para crear un algoritmo en tu cabeza, que tu cerebro se entrene para eso. Y ahí las matemáticas no van. Ahí lo que van es una forma de pensar que te permita llegar a la solución con la herramienta que tú tienes. La herramienta que tú tienes es el código. Cuando se escribe código, ya tú sabes cómo a nivel computacional se resuelve un problema. Tú lo que necesitas es la habilidad para resolver un problema computacional con una herramienta que es el lenguaje que aprendiste. Por lo tanto, eso sería una buena noticia desde el punto de vista tuyo, porque si somos un país con bajos niveles de matemáticas, no necesariamente deberíamos ser un país con bajos niveles de buenos programadores. Ciertamente, no debería de ser. Claro, depende de lo que la industria nos exija. Si la industria nos exige manejar data, hacer aplicaciones de otro tipo, está bien, pero hay aplicaciones, por ejemplo, para la NASA, que tú necesitas hacer muchísimos cálculos que quizás algunos matemáticos aquí sí le metan mano, pero muchos programadores quizás no. Tú ves, en ese aspecto no, depende de lo que se vaya a desarrollar. Pero para ser programador, no necesariamente tú hayas tenido que sacar A en matemáticas. Tú puedes haber sacado D o C. Incluso eso te podría ayudar a sacar mejor nota, porque eso te va a motivar a aprenderla, posiblemente, depende de la persona. Pero no necesariamente esos niveles bajos en matemáticas. Y posiblemente me vayan a comentar que no es así, pero yo sé por qué lo digo. En mi parte siempre me gustaron las matemáticas. Me Co- gustó el álgebra. Coño, qué coincidencia. Sí, pero tú sabes por qué. Porque yo sabía que para yo poder hacer juegos de video necesitaba aprender bien las matemáticas. Porque yo aprendí muy joven, yo aprendí a los 14 años. A mí lo que me habían dado es Bueno, trigonometría. ¿qué te digo? ¿Qué te digo, líder? O sea, todo el que esté viendo esto, que sepa algo de programación, sabe que cuando tú haces una función es como hacer casi una especie de f de x. Sabe que cuando tú haces variables Pero no lo ven en como f de x, sí, pero cuando tú haces variables, en cierta forma tú estás haciendo álgebra, álgebra, pero no es donde igual. sobran y bajan datos. Cuando Pero tú no es metes igual. eso adentro de un bucle, cuando tú utilizas una condicional con valores de verdad, y estás utilizando conocimiento de tabla de verdad. O sea, no, o sea, decir tú alante de la gente con cachaza que tener bajas calificaciones en matemáticas no te inhabilita de alguna forma en tener buenos niveles de programación es como tú estás cutting edge ahí casi. Ok, No, estamos hablando de aprender a programar. no, yo estoy hablando de que tengamos una buena población de buenos programadores. No en De ese... buenos, hay que tener Sí, buenos programadores. O ahora estamos hablando de programadores mediocres. Tú estás mandando a la gente a que se tire del no, puente. no, aprender a programar. Ok, Eso lo puede aprender todo el mundo, diría perfecto, yo. Todo el perfecto. mundo. Exacto. O, No, o esos malos programadores tienen iguales oportunidades que los buenos. no, porque tienen que aprender matemáticas. Por ejemplo, tienen que Ah, aprender a pero trabajar a estamos. nivel binario, tienen que aprender bien álgebra, álgebra booleana, cualquier otra matemática que le exija lo que vayan a programar, pero tienen que ser buenos en matemáticas, eso sí es verdad. Por ejemplo, cómo Tú convertir... posiblemente tú no vas nunca a hacer unas funciones trigonométricas porque tú la vas a utilizar como la calculadora que ya Yo lo he existen. usado para divertirme. Pero tú como programador que va a tirar un jueguito, que va a tirar un arco, que va a describir una curva, tú utilizarás tu seno, tu tangente, tu coseno y toda tu cosa, aunque sea la máquina que bregue. Pero Sí, tú tienes que exacto. entender lo que está pasando ahí. Sí, exactamente, que lo he tenido que usar. O Para sea, yo poder hacer un arco para que caiga en un sitio o en otro, he tenido que trabajarlo. Claro obviamente, que sí. donde se juntan dos líneas curvas. Y de hecho, ahora es muy fácil, pero anteriormente los sistemas computacionales como las consolas de videojuegos más viejas, donde estaba Mario 1, por ejemplo, ahí no se usaban números en punto flotante. O sea, tú no tenías un 3.14, tú tenías un 3, un 4, un 5, todo era decimal. Y para tú poder trabajar con las funciones seno que se necesitaban para tú hacer las curvas, yo te lo digo porque ya lo he visto, ya he visto el código, he visto cómo se hacía, lo he leído, lo he estudiado. No he hecho un proyecto ahí, pero yo he escrito un poquito de código ahí a nivel de ensamblador de ese sistema para divertirme. Las funciones seno se tienen que hacer en una tabla y tienes que saber cómo es una función seno, saber sus intríngulis. Obviamente, tú acabas de tocar un punto que no lo quiero abrir mucho, pero tú acabas de decir, oye, tú acabas de decir una cosa que para mucha gente es una aberración. Tú estabas utilizando código que ya no es útil, que no es relevante para estos tiempos, y No, dijiste claro, solo para divertir. divertirme. Sí, Por lo tanto, tú estás creando una limitación de los tipos de persona, de una personalidad, de unas características personales de la gente que eso le puede parecer divertido. Y tú tienes que saber por sentido común
que a no todo el mundo le podría Sí, una claro. cosa como esa parecer divertida. Sí, ciertamente, porque eso depende de lo que uno busque, eso no, eso es muy personal. O Eso sea es muy que ser personal. programador necesita un perfil de persona. Sí, exactamente. Tiene que ser una persona muy concentrada, tiene que ser una persona que le guste leer, que esté dispuesto a aprender, es lo principal. Tú acabas de decir, mira, oye, tú estás describiendo al dominicano promedio que le guste leer, que sepa inglés, que sea muy concentrado y disciplinado. Bueno, sí, imagínate. Pero te voy a decir una cosa, algo que no nos ayuda son los paradigmas de nuestra sociedad. Yo creo que el dominicano tiene un potencial que no ha sido explotado. No lo está usando muchas veces. Mira, te das cuenta, te voy a decir por qué. Mucho chipero de barrio, el fenómeno chipero es usualmente un muchacho de barrio que a lo mejor no tenga mucha educación formal, pero que para hacer esas vueltas que ellos hacen se necesita un nivel, diría yo, admirable de data que hay que manejar. Cómo consiguen la tarjeta, cómo que yo qué, cómo esta vaina, aquí, allá. Tiene que ser bueno en ingeniería social. El VPN, que yo qué, que la vaina, que la Deep Web, que la vaina llegó allá, que no llegó allá, que pasó por aduana. Y tú dices, pero ven acá, pero este tiguerito, ¿cómo le llegó a todo esos códigos? Lo está usando para lo malo. Pero sí, pero si tú le quitas el hecho de que está delinquiendo, la curva de aprendizaje de vainas que se necesitan para hacer un buen chipazo. Sí, tú sabes. Tú dices, el pana está mandando un shipping a un pana allá que lo recibe, que buscó el paquete a una dirección que no existe en Estados Unidos, que la ¿Cuál tarjeta es el ingrediente clave? Que no es físico. Ahí. Lo cuarto, que el pana está interesado en lo cuarto, por eso se dedicó a aprender todo eso. La motivación. Algo lo motivó. En este caso, lo cuarto. Y para aprender programación, a muchos nos motiva lo cuarto. O sea que un chipero, Bueno, yo comencé un chipero con exitoso podría ser un buen programador con la motivación suficiente. Hay que ver si tiene el talento natural para eso. Hay que ver. Hay que ver si lo tiene. Si tiene el talento natural, posiblemente llegue muy lejos.